Llegamos al tercer domingo del tiempo de Adviento. Hoy la liturgia también le llama a este tercer domingo de Adviento el domingo Gaudet, es decir, el domingo de la alegría. Sin duda, la alegría es algo que todos los seres humanos, de un modo o de otro, anhelamos, buscamos, pero contraria a la alegría está también la tristeza. Hay muchas situaciones, circunstancias, acciones o modos de vivir que nos generan tristeza. La tristeza es algo que pues nadie quiere vivir. Sin embargo, muchas veces anida en nuestro corazón por una circunstancia, como hemos dicho, que se nos adviene, o bien por situaciones que nosotros mismos buscamos. En este sentido, pues, quisiéramos reflexionar a partir del texto de la primera lectura que la liturgia de la palabra nos presenta en este tercer domingo de Adviento. La lectura está tomada siempre del libro del profeta Isaías, en el capítulo 35, versículos del 1 en adelante. Nosotros nos detenemos en esta clave bíblica que se nos transmite a través del versículo 1 de este capítulo 35 de Isaías. Dice así: esto dice el Señor, regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Con este lenguaje figurativo, poético, se nos manifiesta de algún modo que la alegría que viene del Señor puede inundar cualquier realidad, por muy nefasta que sea. Los simbolismos que ocupa la lectura son, por ejemplo, el yermo. El yermo es ese lugar en donde no puede crecer la vida. También otra figura que se ocupa es la figura del desierto. El desierto, como bien sabemos, es el símbolo de aquello que no tiene vida, donde se ha perdido la vida, donde no crece la vida. Muchas veces nuestra existencia parece un desierto. Un desierto porque no le encontramos sentido a nuestra vida, porque nuestra vida se hace muy pesada. Pues bien, la venida del Señor, que viene en persona, dice el texto de Isaías 35, incluso puede alegrar esas realidades tan nefastas que nos parecen a nosotros imposibles de brindarnos alegría. ¿Por qué? Porque cuando nos abrimos a esta perspectiva de la fe, a esta perspectiva de la esperanza, incluso la realidad más nociva, la realidad más triste, se convierte de algún modo en fuente de alegría. Pero, ¿de qué alegría estamos hablando? Porque también el mundo nos ofrece alegría. Esta alegría de la que hablamos es la que nos ofrece Dios, es la que nos ofrece su gracia, es la que nos ofrece la fe en el Señor, que viene a nosotros siempre de un modo o de otro. Sin duda no es la alegría que nos ofrece este mundo, con su variada oferta de alegría. Muchos en este mundo nos alegramos por diversas cosas. Hay quien se alegra por una música que escucha y que está de moda. También nos alegramos porque hemos alcanzado un éxito económico, un éxito laboral, un éxito académico. Y todo eso, si bien es cierto, no es que sea malo, pero no son la alegría que llena nuestro interior de un modo pleno y profundo. Son alegrías que, si bien es cierto, nos llenan hasta cierto punto, hasta cierto tiempo, y nos causan regocijo, pero no nos llenan en plenitud, porque son alegrías de algún modo muy sentimentales. Es una alegría, podríamos decir, frágil, no es una alegría firme. Por lo tanto, necesitamos todos los seres humanos esa alegría que nos llene de un modo más auténtico, esa alegría que permanezca incluso en medio de la adversidad. Por eso decíamos, no nos referimos a una alegría emocional cuando hablamos de esta alegría en este tercer domingo de Adviento. La alegría espiritual no es una alegría superficial, sino que es una alegría que brota desde lo más hondo de nuestro corazón, incluso en medio de la adversidad. Es impresionante, por ejemplo, cómo en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra una escena muy interesante, muy pedagógica.
Ahí se nos narra la historia de Pablo y Silas, que por haber predicado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, son vilipendiados, es decir, insultados, rechazados, pero al mismo tiempo no solamente eso sufren, también son apaleados, dice el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, y encarcelados de modo injusto. Sin embargo, también se nos dice que cuando estaban encarcelados así, golpeados, rechazados, humillados, podríamos decir también, a medianoche, dice el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, cantaban al Señor, cantaban cánticos de alabanza al Señor. Han sido apaleados, han sido rechazados, han sido vilipendiados, humillados, insultados, y sin embargo están cantando alabanzas a su Dios, alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque tienen esa alegría interior, esa alegría espiritual. ¿Por qué pasa esto? Porque la alegría de la cual estamos hablando aquí es la alegría del Espíritu. Y esa alegría del Espíritu consiste más que en poseer un determinado estado de ánimo equilibrado, más que en poseer cosas, en poseer personas, en poseer circunstancias bonancibles. Esta alegría del Espíritu consiste más bien en ser poseídos por el Señor. Nuestro mundo nos hace pensar que la alegría la vamos a obtener en la medida poseemos cosas, placeres, personas, circunstancias. En la medida vamos poseyendo ciertos objetos, pero el Señor hoy a través de esta palabra de algún modo también nos está invitando a reflexionar que la alegría más importante, la alegría más madura, la más plena, no adviene a nuestro ser por el hecho de poseer, sino por el hecho de dejarnos poseer por Dios. Es preciosa, por ello, aquella lectura del libro del Éxodo en el capítulo 6, versículo 7, cuando el Señor se revela a su pueblo diciendo: yo seré su Dios, pero ustedes serán mi pueblo. De la alegría de la que estamos hablando es de esta alegría de dejarnos poseer por Dios y de al mismo tiempo poseerle a Él, pero no poseerle como si poseyéramos un objeto cualquiera, sino en el sentido de que Dios de algún modo dirige nuestra vida. Poseemos a Dios en el sentido que Él está en nosotros, sosteniéndonos, fortaleciéndonos. Otra clave en la cual quisiéramos detenernos en este tercer domingo del gozo o domingo gaudete, como le llama la liturgia, es en la clave que nos presenta el Evangelio. La liturgia de la palabra nos presenta el texto de San Mateo en el capítulo 11, en sus versículos que van del 2 al 11. Nosotros nos detenemos en los versículos 7 y 8. ¿Qué fueron ustedes a ver?, pregunta Jesús, en el desierto. ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en palacio. Jesús aquí pregunta a sus interlocutores, refiriéndose a Juan el Bautista, que es la figura que hoy nos presenta el texto del Evangelio. De alguna manera, pues, ahora Jesús nos cuestiona a cada uno de nosotros también. ¿Qué es lo que vemos en Juan el Bautista? En primer lugar, por ejemplo, Jesús manifiesta que Juan el Bautista no es una caña sacudida por el viento. Este simbolismo manifiesta la firmeza. Juan el Bautista no es aquel hombre que se deja llevar por los vientos de su época, por los vientos del qué dirán, por los vientos de la agradabilidad de su corazón o de su sentimiento, sino que es el hombre que se mantiene fiel al Señor, que no pierde la esperanza en la venida del Mesías, y por eso es capaz de preparar no solo para él, sino para los demás, el camino de la venida de ese Señor que viene hacia él, que viene a la humanidad. Juan el Bautista, pues, es aquel que se mantiene firme. Juan el Bautista no es una caña sacudida por el viento. Esto es otro problema que tenemos en nuestro mundo, incluso en nuestra iglesia. Muchas veces el viento de las ideologías, el viento de las modas, el viento de las maneras de pensar, no siempre conforme al Evangelio, nos mueven para un lado, nos mueven para otro y no nos mantenemos firmes en la verdad. Juan no es una caña movida por el viento y por eso es el hombre capaz de
de esperar al Señor. No es presa de la moda ideológica, no es presa de las tendencias últimas. Hoy, por ejemplo, en las redes sociales se habla de qué está en tendencia. Lo importante es ir en tendencia. Pero Juan el Bautista no va conforme a la tendencia del mundo, no va conforme a lo que es más popular, sino a aquello que es más auténtico. Y por eso Jesús hace este elogio de Juan el Bautista. No han visto ustedes una caña movida por el viento, sino a un hombre que se mantiene firme. También Jesús remarca el hecho de la sencillez de Juan el Bautista. No han salido a ver un hombre lujosamente vestido. Esto también nos está exhortando a que si queremos cultivar la alegría espiritual de la cual hoy se nos habla en los diversos textos, debemos entender lo siguiente, que el camino para alcanzar esa alegría profunda es la sencillez. La sencillez, hermanos, es una virtud, la virtud de lo simple. Dicen que los humanos somos expertos en complicar las cosas. Muchas veces complicamos nuestras relaciones, nuestras situaciones, complicamos toda nuestra vida, nuestros trabajos. Por eso el Señor de algún modo invita en su Santo Evangelio. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 25, Jesús da gracias porque Dios ha escondido las cosas más sublimes del Espíritu a la gente entendida, a los sabios de este mundo, a los que se consideran grandes intelectuales y grandes sabios en este mundo, y las ha revelado a la gente sencilla, a la gente que no se complica. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, es decir, a los que se acomplejan. La sencillez de alguna manera nos da muchos beneficios. Por ejemplo, con la sencillez todo se explica mejor. La vocación, la obediencia, nuestros propios compromisos, también con la sencillez todo se profundiza mejor. Cuando no somos sencillos, nos cuesta profundizar. Nos cuesta profundizar el corazón del otro, nuestro propio corazón, entender las realidades más profundas de la vida espiritual. Con la sencillez, por otra parte, afrontamos de mejor manera todo lo que nos acontece, lo que nos toca sufrir. Hay unos enemigos de la sencillez. El primer enemigo de la sencillez es la soberbia, porque la sencillez está unida íntimamente a la humildad. El sencillo es de algún modo el humilde. Otro impedimento para la sencillez es el racionalismo, el pensar excesivamente, el tratar de analizar todo concienzudamente y de buscar entender todo, y que si no lo entendemos, no lo aceptamos. Si bien es cierto, hemos de decir que es muy bueno y muy saludable buscar siempre entender las cosas, pero hay que también tener la capacidad y la humildad, la sencillez de entender con el Espíritu de que no todo podemos entenderlo como quisiéramos. Hay cosas que es necesario aceptarlas, aunque no las entendamos del todo. Como nuestra Santísima Madre, que cuando el niño Jesús se le quedó perdido en el templo, va, le reclama, sí, y no entiende del todo por qué se ha quedado y por qué les dice que tiene que ocuparse en las cosas de su Padre. Pero María guarda esas cosas en su corazón, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque es aquella que acepta, es aquella que no busca entenderlo absolutamente todo. Y por eso tiene un corazón sencillo para aceptar la voluntad de Jesucristo, la voluntad de Dios en ese momento concreto. Por último, otra cosa que impide es los respetos humanos. El detenernos mucho en el qué van a pensar de nosotros, en el qué dirán, el qué va a decir esta persona de mí. Eso también nos hace que no seamos sencillos, que no actuemos con simpleza, que no actuemos con autenticidad, con veracidad, porque la sencillez tiene que ver también con la sinceridad. Que el Señor pues nos ayude a todos en esta dinámica de la dulce espera con María a fomentar, a cultivar la auténtica alegría, la auténtica firmeza, la auténtica sencillez del espíritu para poder seguir esperando como Dios quiere que esperemos su venida.